Hola, muchas gracias a todos. Gracias, Alicia, por todo tu esfuerzo, por echarme una mano en un momento un poco crítico. Eh, Gracias a Mari Carmen también por justamente estar en el momento adecuado para poder hacer que yo también esté en este momento aquí. Gracias, no sé tu nombre, pero gracias por echarme una mano para mover la mesita en el ordenador, y gracias a mis compañeros del grupo también por haber facilitado que ahora pueda estar aquí. Y gracias a vosotros, los que estáis, que os veo, y los que no se ven, porque normalmente siempre que me toca hablar de estos temas, y aunque parezca un poco cómico o raro, siempre pasan cosillas raras. ¿Por qué? No lo sé, no tengo una respuesta para ello. Me encanta mucho que en medio de esta vorágine y de estos pasos y esas voces que están en el más allá, ver a Pedro en la puerta, ver a mi querido Fede, compañero también de cosas raras. Siempre que hay una conferencia siempre ocurren cosas raras, y normalmente si estamos juntos a Fede es al que le pasan, aunque él me echa la culpa a mí. Ver a Marijose, que está por ahí también. Y creo que la mosca. Creo que es bonito estar en un lugar con tanta historia y poder compartir estos temas, porque en realidad nosotros somos parte de la historia, nosotros somos esos hilos conductores de lo enigmático. Yo de buenas a primeras siempre intento decir que de muchas cosas no tengo ni idea. Y aunque me pasan, y aunque en teoría es parte de mi día a día, también es parte de esa búsqueda y esa curiosidad que pues a bien tengo vivir con mi familia en el grupo y con las investigaciones que hago. Pero también es muy bonito luego poder, por ejemplo, venir aquí y encontrarme, por ejemplo, a las dos antenitas que están sentadas ahí, y ver cómo van creciendo y cómo lo que al principio era miedo se va convirtiendo en comprensión. Eso es importante, ¿por qué? Porque en realidad todo lo que vemos en nuestra vida es un vaivén. Y es un vaivén completamente mágico, es un vaivén en el cual, por mucho que intentemos no sorprendernos, la propia vida nos sorprende. Sin ir más lejos, yo tenía preparada mi conferencia, tenía preparada la de Piedi, y de repente, de buenas a primeras, bueno, ayer quedamos en Casa de Sol, llego con muy buen tiempo a Casa de Sol, con mucha antelación, salimos todo perfectamente, suelo ser bastante previsor con las cosas que llevo, y esta mañana me despierto a las 7 menos cuarto de la mañana, decido ver el ordenador y decido ver las cosas para ver por si acaso sí estaban, y resulta que el USB con la conferencia de Piedi, mi conferencia y la de Sol no estaba, y un cable para conectar el Mac al proyector. Ya me ha pasado alguna vez, de repente, de estar con la mochila, tener el móvil del trabajo allí y pues que me roben, por ejemplo, un CD con psicofonías, unas fotos que hicimos en una investigación, pero que solamente se lleven eso, que no se lleven el ordenador, que no se lleven el móvil, sino que se lleven cosas así. Supongo que le servirá de algo. Si le sirve, genial. Pero a mí me ha servido para hacer en tiempo récord el Consuegra Madrid, y bueno, ver el Mesón del Queso 2 veces, donde hemos parado con el grupo en muchas investigaciones, y volver a ese vaivén en el cual, si ayer estuvimos caminando por aquí, por el castillo de noche, y viendo cuando en la oscuridad todo lo aparente se hace evidente, de día como todo lo que aparentemente es evidente y con la luz se hace completamente aparente. Y la vida es así, y en el misterio y en lo enigmático, ese vaivén es una constante. Cuanto más se investiga, cuanto más se busca, cuanto más se presume de algo, más puertas se abren, más dudas nacen. Y quizás ese sea el motor por el cual, en mi caso, en el caso del grupo, seguimos observando la realidad como esto, como un gran tablero que podría ser esta propia mesa, ¿no? En el cual vemos que hay una luna, se ve la ciudad, y este tapete es como la noche sin luna, la oscuridad. Esto vendría a ser lo oculto. Y nosotros lo observamos, y muchas veces creemos que observamos los fenómenos extraños, que observamos lo maravilloso de lejos. Y eso, amigos míos y amigas mías, para lo maravilloso es perfecto. A lo enigmático, a lo misterioso, le encanta que creamos que lo vemos de lejos. Porque ahí es cuando nos convierte en protagonistas. Ahí es cuando de repente es que a mí nunca me ha pasado nada.
Cuando te pasa te quedas mudo y no sabes qué decir. Y es fantástico, sobre todo para nosotros cuando de repente alguien que de buenas a primeras nos mira con cara de estos están locos, cuando le ha pasado se queda callado y no sabe qué decir. Es fantástica esa sensación. ¿Pero por qué? Porque cambia el punto de vista, cambia el punto en el cual, al convertirse uno en protagonista, se va dando cuenta que las cosas no son tan sencillas ni tan fáciles como parecían. Y en ese sentido, por ejemplo, estar con el grupo, si nos veis, a mí siempre me gusta poner fotos del grupo, ¿por qué? Porque siempre salimos sonriendo, porque nunca salimos con cara de comer gatos, de bañarnos con sangre de vampiros, ni nada de eso. No. El misterio no es oscuro, lo oscuro es la manera en que vemos el misterio, que es otra cosa. El misterio no siempre es tétrico, es divertido muchas veces. Si supieseis la cantidad de casos que tenemos con el grupo, o en algunos casos en Cuarto Milenio que he tenido, que ese otro lado se muestra cómico, ese otro lado se burla, ese otro lado es coqueto, ese otro lado es faltón, ese otro lado es mentiroso, ese otro lado es sexy, y ese otro lado también es este lado, somos nosotros, tal cual, tal cual, tal cual. Estamos acostumbrados a pensar en los fantasmas como algo lejano, en los espíritus como algo lejano. Pero amigos míos, el día que salgamos en una caja por delante o que nos prendan fuego y nos convirtamos en polvo, nosotros somos grandes candidatos a convertirnos en seres así, porque somos espíritus. Y eso nos olvidamos, siempre lo vemos con distancia. ¿Pero por qué? Porque hay muchos componentes culturales, muchas cosas que nos han inculcado, muchas cosas que creemos que son así. Pero, queridos amigos y amigas, el mundo de lo espiritual es como nosotros, tal cual, aquí. Y tal cual como estamos, algunos vestidos de unos colores, algunos con unos perfumes, otros no, algunos creyentes en eso y otros no. Hay otros en el otro lado, hay muchos que realmente no creen en el otro lado y están ahí. Y están ahí. Y son tercos y son duros. Y las caritas que veis aquí, de mis compañeros, pues son caritas que intentan explicarles que hay muchas vertientes, que hay muchas variables, que la realidad se mece en muchos aspectos. Paloma tiene su manera de hacerlo, más directa, más frontal. Sol es más, como siempre le digo, más polite, es más amable, más educada. Piedi es más ácida y siempre se la suelta dobladas. Y a veces la escuchan, y a veces cuando le escuchan le dicen cosas. José Luis siempre pone cara de observar seriamente, como quien no quiere, pero está pensando constantemente, y pues yo tengo la cara de empanado que veis ahí. ¿Por qué? Porque digo lo de la cara de empanado porque, amigos míos, un sensitivo, un medium, que son palabras que a mí me dan un poquito de cosa, porque yo soy Aldo, no soy un sensitivo, no soy un medium, soy Aldo. Y a veces ni siquiera sé por qué soy Aldo, porque yo no elegí ese nombre. O sea, me lo pusieron y es el nombre que me representa, digamos, es mi nombre de marca, por decirlo así. Y esa cara de empanado y tal, ¿qué refleja? Pues refleja que en esos hilos enigmáticos, en esos hilos, muchas veces yo no sé lo que ocurre, no tengo ni idea. Y mis compañeros son los que me dicen, oye, es que ha pasado esto. Y claro, yo me quedo pues fascinado porque hay una simbiosis de las cosas. Y en lo enigmático, en los hilos conductores que hay, realmente toda la realidad es como una tela de araña completa en la cual va uniéndose muchísimos puntos, muchísimos factores que dan sentido a un caso, por ejemplo, si se trata de un grupo de investigación, a una situación, si es una familia que lo está viviendo, a un punto de vista personal, si es un poltergeist, o sea, algo provocado por alguien, y al cotilleo, si uno es curioso. ¿Por qué? Porque cuanto ocurre en lo extraño, siempre va a generar preguntas, siempre va a generar adhesiones, siempre va a generar rechazos y sobre todo va a generar inteligencia. Por eso, en el grupo, y perdonad si me refiero mucho al grupo, o si hablo de mi experiencia, o si hablo de las cosas de Cuarto Milenio, porque son las cosas que fehacientemente puedo decir por comprobación. Yo no os voy a venir a vender la moto de que el mundo maravilloso del misterio es así de maravilloso, porque no lo sé. Y porque realmente, si me permitís, en el mundo del misterio hay tanta tontería por parte de la propia gente del misterio que no tiene nada que ver con el misterio. Y porque a mí hay una cosa que me repatea muchísimo, y a mis compañeros también, y es que es muy bonito ir a investigar a una casa donde supuestamente hay un fantasma, un espíritu, pero es muy feo, pues investigarlo, irte y dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque si ese espíritu está atravesando algo doloroso, si ese espíritu está atravesando algo que
afecta a quienes viven en esa casa, ¿qué pasa? ¿Te vas, lo investigas y ya está? No es justo. Y os digo una cosa, no es justo porque imaginaros si ese fantasma fuese alguno de nosotros, ¿cómo nos sentiríamos? Y pasa así, pasa así. Claro, es más tétrico decir, está tirando cosas porque quiere asustarnos, que decir, está tirando cosas porque no sabe cómo llamar tu atención para que le escuches. Porque lo intenta de mil maneras, pero es que no se le hace caso, porque todo el mundo sale corriendo. Y pasa mucho, y la realidad se une. Y esos hilos enigmáticos se convierten en emociones, y esas emociones normalmente nos llevan a intentar traducirlas de mil maneras. Queridos amigos y amigas, la mediumnidad, la sensitividad es una cosa que la tenemos todos. Aunque haya mucho fantasma con dos pies que prefiera decir que es una cosa de seres muy especiales. ¿Sabéis algo? O sea, hay mucho sensitivo y hay mucho medium, entre comillas, que de especiales, pues nada. No. A ver, vamos a ver, todos tenemos hambre, todos tenemos sueños, todos tenemos nuestras formas de ver las cosas y todos tenemos un condicionamiento. Pero afortunadamente, como todos tenemos esa antena, lo que pasa es que algunos la afinan más que otras, siempre me gusta poner ejemplos un poquito alejados del mundo del misterio, pero que tienen que ver con esto. El propio silencio lo que nos dice es que en el punto más digamos, más intuitivo de lo que somos, se esconden grandes secretos. Cuando hablamos de lo enigmático, normalmente pensamos que todo es un juego de evidencias, es un juego de creencias, es un juego de folclore, es un juego de muchas veces de incultura, porque existe la muy mala costumbre de pensar que estas cosas solamente le pasa a gente que no tiene nivel cultural, y muchas veces quienes lo dicen, luego por detrás y sin que nadie se entere, pues llaman a Sol y le dicen, oye Sol, por favor que nadie se entere, pero ¿me puedes ayudar? En casa tengo un espíritu, un fantasma. Y pasa así. Pero ¿qué ocurre? Cada hilo conductor, cada cosa que vemos y que sentimos todos, porque seguramente estoy seguro que todos hemos tenido en algún momento algún tipo de experiencia especial, rara, sueño, corazonada, visita, beso, susurro, lo que sea, todo eso entronca en una piedra básica que es nuestra intuición. Y nuestra intuición no es otra cosa que quizás la herramienta más potente que tiene nuestro espíritu para poder manifestarse y para poder conectar con lo que no vemos. Lo que ocurre es que lo que no vemos, muchas veces, como os dije, tiene morro, tiene mucho morro. Muy cerca de aquí, en Mora de Toledo, y muy cerca de Mora de Toledo, una noche que fui a un congreso, hace 3 o 4 años, creo, me llevaron a este sitio. Claro, sinceramente yo estaba más impactado como ayer aquí por la noche, porque el cielo es fantástico y se ven las estrellas, y a mí me encanta ver la cantidad de estrellas que hay. En Madrid no podemos ver eso así, ¿no? Entonces me bajaron en este sitio y me dijeron, oye, vamos a dar un paseo y que te queremos enseñar un sitio muy curioso. Claro, en esa intuición, en esa antena que todos tenemos, no nos damos cuenta que muchas veces tenemos un colador dentro también, el colador de nuestros sentidos. Y el colador de nuestros sentidos no es igual para todos. Hay algunos que tienen los agujeritos más amplios, otros que son más pequeños, otros que son coladores de alambre y otros que son de plástico llenos de agujeros por todo lado. Y otros que no son ni coladores, sino simplemente es una bolsa con un agujero así por el cual todo pasa y todo vale. Bueno, comencé a caminar y por donde está, no sé si se ve bien la imagen, creo que se ve un poco borroso, no se ve bien, ¿verdad? Vale. En el costado de la derecha hay una puerta. Pues al pasar esa puerta, yo no sé si podemos quitar alguna luz. ¿Se puede? Sí. Si se puede bajar un poquito. Sí. 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 O si están los interruptores, igual. Sí. Bueno, ahí está mejor, ¿no? Sí. En esa puerta, claro, los coladores de lo misterioso
proporcionaron una gran cosa, que entrando, mirando para no caerme, esos maravillosos signos de lo enigmático me llevaron una cosa, a ver a un señor que venía con muy malas maneras, caminando, bastante orondo, enfadado, insultándome y viniendo a toda velocidad. Por mucho que uno esté acostumbrado a determinadas cosas y las haya vivido, cuando vive estas cosas siempre se pone en alerta, pero no por miedo, sino porque uno tiene que estar a lo que tiene que estar. Yo no estoy las 24 horas del día diciéndole a Piedi, a José Lu, a Paloma y a Sol que estoy viendo espíritus. No, no es así. No es así, os mentiría, no es así. Hay que estar a lo que hay que estar. Pero cuando te encuentras en un sitio, un personaje así, ¿qué es lo que haces? Pues esos hilos con lo enigmático hacen que te protejas. Lo primero que hice fue hacer esto. Llevarme las manos un poco al pecho, que eso, en un lenguaje simbólico corporal, es protección, autoprotección. Si me preguntáis si pensaba que el ser humano del otro lado quería hacerme algo, no lo sé. Pero que ganas tenía, pues sí, probablemente de echarme, de empujarme, lo que fuese, porque me insultó bastante. Y creedme, los insultos del otro lado son tan molestos como los de aquí. Son tan molestos, o sea, no escatiman en verbo. ¿Qué pasó? Pues que por esos hilos curiosos, de repente en un momento determinado comencé a avanzar al fondo de la construcción esta para intentar alejarme de este ser que seguía. Y fuera encontré otro hilo que me llamó la atención. Una mujer que iba caminando como llevando una especie como de tinaja de madera con ropa. Decidí irme. Al salir, claro, cambiar, es curioso cómo el tiempo juega un papel importante en esto. Cambiar de los insultos a una sonrisa de alguien que lleva ropa recién lavada es reconfortante. Pasó en segundos. Ahora bien me pregunto, ¿esos segundos son iguales para ellos y para nosotros? Pues creo que no. Porque ni siquiera para nosotros lo son. Pero claro, lleva una cosa que me encantó. Yo soy muy seguidor de Gómez de la Serna, me gustan mucho sus greguerías y esta es una de ellas. Un personaje muy divertido y con mucha imaginería, si veis. Si esta imagen la pusiésemos de noche, quedaría miedo, ¿verdad? La imagen del maniquí al lado y él podría ser un investigador del oculto y tal. Y en cierto modo lo era, es un investigador del interior, no del arte. Dice, si te conoces a ti mismo, dejarás de saludarte. En el mundo del enigmático, nunca se llega a saber la última palabra. Y cuando de repente dicen, no, es que esto es así porque ha pasado así y ha sido así y va a ser así, algo ocurre que hace así y cambia. Otra cosa es que el investigador reconozca pues que no tenía tanta idea como pensaba. Y el tiempo es lo que a veces va poniéndonos en nuestro sitio. Y el tiempo va diciendo, no señor, lo que tú pensabas que era embelmes, manchas de aceite, pues no son manchas de aceite. Lo que tú pensabas, por ejemplo, que era un fantasma haciendo... No era eso, eran unas tuberías que hacen sonidos. O sea, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? En ambos lados está la sorpresa. Y las greguerías de Gómez de la Serna son como algunas psicofonías, frases así. Imaginaros una psicofonía diciendo, si te conoces a ti mismo, dejarás de saludarte. Podría ser, ¿no? Porque no todas las psicofonías son terroríficas. Este señor, David Eugene Edwards de Women Hand, es un grupo, es el líder de un grupo que también investiga en todas estas cosas, en los hilos de lo enigmático. Y este señor mezcla religiones, cultos antiguos, cultos indios americanos, con una espiritualidad bastante peculiar. Esa mirada que tiene no es una mirada basada en drogas ni en alcohol, sino que pues, es así, o sea, nació así con esa cara. Y... No, él lo dice además, ¿eh? Pero lo interesante es que como Paddy McAloon, como el que os puse antes, cuando se le escucha, está intentando decir algo más y me recuerda mucho a cuando el misterio quiere decir algo, porque aunque el misterio se manifieste en una aparición, en una impregnación, en una psicofonía, en una mimofonía, en clariescencia,
Parece que dice algo, pero siempre deja algo que es como que tú tuvieses que buscar, que tú tuvieses que investigar. Y muchas veces nosotros en el grupo nos quedamos con las ganas y decimos, pero ¿qué es eso? O ¿por qué no me das más pistas? O ¿ya te vas? ¿Ya no vas a decir nada más? Y ocurre y se van. ¿Por qué? Porque todo el misterio, todo lo enigmático, digamos que tiene sus reglas y no te obedece. Cuando dicen, no, es que vamos a ver si le picamos al espíritu, vamos a ver si... A veces se consigue, otras no. Y hay muchas otras en las que en lugar de que nosotros les piquemos a ellos nos pican. Y nos hacen trastadas, y de repente la bola de paloma aparece encima de una estantería en la que era imposible subirse, y de repente a uno de los físicos de Hepta, que ya está en la otra dimensión, le persigue un alfil, ¿no? Era un peón, así, por los aires, y de repente mi querida Sol, que siempre me dice que no ve nada, entramos a un teatro en Madrid, un teatro con señera, y me dice, hay un hombre colgado ahí, ¿no? Y efectivamente, había un señor que estaba colgado ahí, y el señor quería que Sol le viera, que Sol le viera. O que en otros sitios, por ejemplo, mi querida Piedi y yo, que cuando estamos con el péndulo somos bastante uniformes, pues aparezca un señor, si no me equivoco era un cura o algo así, riéndose de nosotros totalmente, y veréis, tan fantasmal como golpeándose la tripa, riéndose, golpeándose aquí y señalándonos y riéndose. Ya veis qué tétrico, ¿verdad? Sí. Y nuestros péndulos iban al revés, cada uno. Y Pidi diciéndome, oye, pero que no nos ponemos de acuerdo. Y yo estaba diciéndoles, pero Pidi, es que no sé qué rayos está pasando. Y de repente levanto la vista y lo veo al hombre que estaba entre los dos, señalándonos y riéndose. ¿Veis qué fantasmal era eso? Pero ocurrió. Y el señor Edwards también habla en sus canciones del misterio, pero también de la paz que hay en el otro lado. Bueno, pero todo esto, además de lo que os estoy explicando y que estoy mezclando un poco, porque me gusta saltar en cosas, significa que en toda la... ¿Os acordáis la mesa de la primera diapositiva en la que había dos personas así? Pues cuanto más queremos ver, cuanto más queremos investigar, cuanto más queremos saber, más tenemos perspectivas en las cuales los enigmas se abren de otras maneras, de múltiples maneras. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nos empecinamos en decir es un fantasma, nos quedamos en esto. Hay que ver más posibilidades. ¿Por qué? Porque todo esto está entroncado con lo que somos todos, con la humanidad, con la vida, y la vida es completamente amplia. Los espíritus, los fantasmas, las ánimas, las almas, como queráis llamarles, muchas veces están muy hartos que se diga que son solamente espíritus o almas. Porque te dicen, yo no soy un espíritu y un alma solamente, yo tengo vida, yo he tenido estos problemas, me ha pasado esto, yo quiero decir esto. Y cuando a veces se va a investigar y se va con esa especie de rigor oscurantista y temeroso, te dicen, ¿por qué me tratas como un muerto? Yo no estoy muerto, no soy un muerto. Entonces a veces les preguntas, ¿pero sabes que estás muerto? Y te dicen, sí, pero no me trates como un muerto, te estoy hablando. ¿Qué es lo que nos están queriendo decir? Que quizás ellos también han abierto un poco su espectro y que lo que nos están pidiendo es que evaluemos las cosas dando un pasito más adelante, que veamos la vida como algo más, la vida en el más allá. Y las pistas llegan, y esas pistas no son cotilleos, son paquetes de información. Cuando Paloma y yo estamos trabajando con el grupo y Sol hace, digamos, una especie de cuestionario con segundas, porque es un cuestionario con segundas, no es preguntar por preguntar. Las preguntas tienen un sentido para encontrar justamente un significado que avale que algo está ocurriendo. Porque es muy fácil decir, voy a coger palabras a voleo. Las palabras a voleo muchas veces no significan nada. Las palabras encadenadas sí tienen significado, y eso sí da una idea mayor de las cosas. Y a veces, en esos paquetes de información tenemos que observar bastante para encontrar que, por ejemplo, esta imagen, que es una investigación que hicimos con José Luis y unos chicos de estos que nos ponen aparatos en la cabeza y pues sí, el electroencefalograma, que es
es muy gracioso porque te sientes como un árbol de Navidad, pero es muy incómodo porque te presionas el cráneo mucho y en mi caso, como soy cabezón, pues me presiona mucho. Claro, para mí fue interesante y fue importante, ¿por qué? Porque si tú quieres saber, si tú quieres realmente dar ese paso, como lo que hacemos en el grupo, investígate también. Nosotros cuando vamos no decimos estoy viendo y ya, porque Paloma y yo no nos sentamos y decimos ya está, estoy viendo el séptimo cielo. No, porque es mentira, no es así, no debe ser así. Y cuando se nos investiga y cuando estuvimos investigando, pues salen cosas como estas. Un señor que aparece y que de repente ocurren determinados fenómenos que había en José Luis, pues con las máquinas, que no se sugestionan las máquinas, pues detectan cosas. Pero ojo, estoy hablando de máquinas, no de botella de agua con un altavoz que puede coger cualquier cosa, ¿vale? O sea, tengamos cuidado, el instrumental tiene que ser serio. Porque si no, va a pasar como cuando alguien dice: me voy a comprar un televisor marca Sony, y se lo compra y es marca SHOONI. De repente dices que no cojo bien los canales, ¿por qué distorsiona? ¿Por qué en el canal 3 aparece el 5? ¿Y por qué cosas así? Pues por eso, o sea, uno tiene que ser riguroso hasta con el instrumental que tiene. ¿Por qué? Porque el instrumental sirve para cotejar y avalar lo que la intuición tiene. Nosotros en EPTA somos un grupo que trabajamos las dos cosas de manera nivelada. Pero el estudio de lo paranormal, en nuestro caso, el estudio psíquico es lo último. Lo último. Primero tenemos que buscar las causas de aquí. Las causas psicológicas, las causas sociales, personales, y luego al final entramos Paloma y yo. La casa no se puede construir por el tejado, no se puede hacer al revés, porque si no empiezan las fabulaciones. Y porque luego también nos podemos sugestionar con el entorno y el factor psicológico que conlleva. Si quieres escuchar algo, lo vas a escuchar. Si tú crees que has visto un fantasma y dices es un fantasma, vas a ver un ejército de fantasmas y un ejército de espíritus. Pero ¿y si realmente lo que viste era una sombra de un árbol, pero no te has dignado a salir a ver si había un árbol? ¿Qué pasa? Hay que tener cuidado con eso. Hace no mucho estuvimos investigando en Madrid en un sitio, digamos, oficial, al que ya no podemos volver porque quienes trabajan allí tienen mucho miedo. ¿Pero por qué? Porque en esas escaleras nosotros estábamos en una habitación y un señor con el que estuvimos intentando contactar de manera más directa, pues como que se enfadó y salió. Y claro, lo que escucharon estas mujeres que estaban abajo eran los pasos de este hombre yéndose. A mí me parece fantástico poder escuchar esos pasos, pero al que está ahí abajo y no ve, pero escucha que alguien viene, pues no. Pero claro, el factor psicológico, ¿a qué llevó a todo esto? Aunque nosotros bajamos intentando tranquilizar a estas mujeres, algunas de ellas estaban tranquilas pero se nos pegaron, otra se puso a llorar, y con el paso del tiempo, cuando las cosas no se enfocan de una manera más directa, ¿qué pasa? Que entra más miedo, no por nuestra parte, sino por ellos. Resultado, no podemos volver allí. ¿Por qué? Porque el entorno, cuando se mezcla con el miedo, lo que genera es una caja, es como una camisa de fuerza en la cual es como un síndrome de Estocolmo, ni contigo ni sin ti. No quiero estar en este lugar porque hay espíritus y fantasmas, pero tampoco quiero que vengas a ayudarme porque me da miedo que vengas a ayudarme. Y pasa así, pasa mucho. Pero también pasan otras cosas, como por ejemplo esto ocurrió con Cuarto Milenio. No sé, a mí me gustó mucho porque era una investigación en Daroca, en una casa museo, donde sonaban pianos, y la música que sonaba de los pianos no era tétrica ni nada, eran como simplemente notas sueltas. A mí me gusta eso, entiendo que a algunas personas les dio miedo, como a Nacho Navarro le dio miedo, o a Paco Pérez le dio miedo, pero fue bonito porque cuando una cosa lleva a la otra, como pongo ahí, aparecen detalles valiosos a tener más en cuenta. Porque resulta que no era un personaje oscuro, no era un personaje raro, no era un personaje dolido. Era un personaje que, que se sentía halagado por muchos aspectos. Este señor es el padre de Antonio Mingote, del dibujante. Y es el señor al que yo tuve la suerte de poder ver, y digo la suerte porque, os vuelvo a decir, le vi sonriendo. Y le vi sonriendo encantado de que sonase música. Claro,
Eso es bonito porque aunque se le vea esta expresión seria, contemplativa o melancólica, como queráis llamarlo, demuestra que en su realidad él estaba disfrutando. Porque muchas veces no se quedan porque estén atrapados aquí solamente, muchas veces se quedan porque les gusta, muchas veces se quedan porque quieren cumplir algo y una vez que cumplen, se van. No todos son tercos, aunque nosotros somos especialistas en tercos pero bueno, por algo será. Pero lo bonito es eso, ¿no? Que esa otra vida y ese universo dan señales que, por ejemplo, me llevan a esto. Hace no mucho me llegó por alguien fue por Clara Tauces o por Javier Pérez Campos esta imagen y me encantó. Y refleja muy bien a mis compañeros. ¿Por qué? Yo os podría contar casos que hemos vivido, casos que vivo, pero no me gusta contar batallitas en el sentido de que, claro, si Paloma y yo somos los raritos del grupo, pues a mí me encanta que, igual que mis compañeros se ríen de nosotros cuando decimos cosas que salen por nuestras bocas o que adoptamos maneras que no son nuestras, pues a mí me gusta meterme un poco con ellas también, porque es divertido. Y porque, en el fondo, lo que estáis viendo aquí es un poco realmente lo que es Sol. ¿Veis la bufanda que se mueve así? Sol es especialista en meterse en casas que están a punto de caerse y tal, corriendo. Estuvimos en una casa donde supuestamente hubo unas brujas y de brujas no había nada. Era más bien un caso de una casa de citas encubierta o algo así. Sí. Con lo cual quiere decir que mucha de la gente del pueblo pues decía que eran brujas. Claro, sobre todo las esposas de los parroquianos. Esas son las brujas, ¿no? Pero sí. Sí, porque ellos seguían con su realidad. Y Sol se metió corriendo por un punto en el cual el arquitecto pálido decía: no vayas por ahí porque se va a caer la casa. Pues Sol es así, Sol es el terremoto. Y Paloma es un poco esto. Cuando Paloma pone cara de atención y me mira seria, es el momento en el cual tenemos que trabajar. Tenemos una manera bastante complementaria y bastante bonita de trabajar, y es que nos miramos. Es una mirada muy nuestra. Y yo me voy pues a Boston y ella se va a California. Pero confluimos. Y confluimos gracias también un poco a que pues, el resto de mis compañeros, Sol, Piedi y José Lu, pues, hacen que todo eso tenga un sentido. Porque un grupo tiene que protegerse también, eso es importante. O sea, no sirve de nada un grupo de conocidos. Tiene que haber algo más que dé un soporte para que haya una confianza en el cual Paloma y yo podamos, digamos, dejarnos a ese estado alterado y viajar. Y Paloma pone esa carita. Y esa carita me recuerda mucho a esto en Puma Punku. ¿Por qué? Porque cuando Paloma pone esa cara, cuando entramos en esa especie de estado alterado de conciencia, de contacto con esos hilos, entramos en un más allá en el cual nuestra intención pasa a un segundo plano. Puma Punku tiene estas caras. En el altiplano, si tenéis alguna vez la ocasión de ir, id, es fantástico, es fantástico. Yo no voy a decir que esto es la cara de un extraterrestre porque no lo sé, no lo sé. Sí creo que hay vida extraterrestre, por supuesto, pero no sé si es esto un extraterrestre, no lo sé. Lo que sí sé es que cuando estás ahí, te das cuenta que esos hilos vienen de muy atrás, muy atrás. Y esos hilos en nosotros también vienen de muy atrás. Cuando yo era pequeño y me pasaban todas estas cosas, yo estaba obsesionado con los ovnis más que con los espíritus. ¿Por qué? Porque a los espíritus les tenía miedo. Pero para mí los ovnis eran otra cosa, los extraterrestres era lo que yo quería ver. Yo no quería ver espíritus, no quería ver fantasmas, no quería porque me daban miedo. Afortunadamente en casa tuve dos maestras que me enseñaron cómo se debe enseñar estas cosas, que es por amor. Enseñar el misterio por miedo no sirve para nada, solamente sirve para repetir una y otra vez lo mismo. Pero cuando enseñas las cosas con entusiasmo, con curiosidad, con amor, lo que te genera es más ganas y te genera que, por ejemplo, Sol se meta corriendo a una casa que está a punto de caerse en lugar de decir, vamos a entrar a una casa donde hay fantasmas. Pues porque muchas veces,
y esto me gusta mucho pensarlo, hay mucho sensitivo, mucho medium, que le gusta mucho verse así trascendental. Y a veces da ganas de ser como Chiquito de la Calzada y de hacerle así en la espalda y decirle, ¿y qué? ¿Tú no tienes hambre? ¿No te suenan las tripas? No sé. Ayer cuando entramos aquí al castillo y estábamos con Piedi con el péndulo, yo le decía a Piedi, es que tengo un poco de miedo porque me están crujiendo las tripas, de verdad. Entonces, si se graba alguna psicofonía, lo que va a sonar es mi estómago. O sea, no es... Sí, entonces, el más allá es un más acá más cercano, ¿no? Esto, por ejemplo, que entronca un poco con lo de Mari Carmen, que la investigación que hicimos en los calabozos, que veis a Piedi que está con la cámara, Piedi siempre en las investigaciones está en el más allá, siempre se va por ahí. Siempre cuando me voy a buscar algunos puntos o Paloma se va, siempre le encontramos en la habitación oculta. Y siempre eso es genial para que si alguien que no sabe cómo trabajamos, pues se asuste. Y diga, oye, ¿quién está ahí? Ah, era Piedi. José Luis al principio está así, sonriente en la foto. Luego saca los aparatos, se concentra y vive la maravillosa experiencia de tener, yo creo que nunca te lo he dicho, pero de tener una especie de estado alterado absolutamente consciente. ¿Por qué? Porque la concentración es otro de los hilos conductores de lo enigmático potentísimo. Pero la concentración, no pensando en Buda, Alá, el conde de Saint Germain, no, sino pensando en lo que tienes aquí. Cuando tú te concentras en eso, también te abstraes y entonces digamos que te condicionas a trabajar con las herramientas que tienes. Y cuando él hace eso, es fantástico. ¿Por qué? Porque se aleja de ese estado pseudo-místico, pseudo-alterado, extraño que puede parecer que Paloma y yo tenemos. Va a lo que va. Y es fantástico. Y cuando estuvimos en el calabozo, pues ocurrieron estas cosas. Y pasamos frío también. Y ese frío y todas estas redes tienen una direccionalidad, quieren decir algo, tienen unas causas, y toda causa tiene un efecto. Tienen significados y tienen muchos detalles que se nos escapan. En este sitio, en este hotel, estuve investigando con Cuarto Milenio, y cuando de repente llegas a la investigación y estás cansado y quieres dormir, y dices, ya está, ya acabó, de repente estás llegando a tu habitación y te encuentras que en esa silla hay alguien reclinado que te pide ayuda. Y entonces, por muy medium, por muy sensitivo, cuando pasas haces esto, como diciendo, ¿y esto? Y te lo encuentras ahí, y te pide eso. Lo cómico es que te lo pide porque piensa que eres un cura, porque eso fue pues básicamente un convento, o sea, sí, y te lo pide. Entonces, claro, en ese momento, esas cosas que se te escapan, dices, ¿y ahora qué le digo? Porque estoy cansado, porque tengo sed, quiero dormir, me tengo que levantar pronto, tengo que irme a Madrid a trabajar. Yo trabajo en una empresa que no tiene nada que ver con estas cosas. Y dices, pues, bueno, voy a intentar echar una mano. Y haces de cura. Pero, ¿realmente sabes hacer de cura? O a lo mejor de lo que tienes que hacer es de ser humano que escucha y comprende. Cuando hacemos eso en el grupo, cuando les hablamos de tú a tú, pero intentando ayudarles, funciona 1000 veces más que hablarles con una autoridad diciéndole, no, es que estás muerto, ve al más allá. No, cuando tú les escuchas y se dan cuenta que les oyes, es cuando parten. Y ese día pasó. Y me dijo, gracias, padrecito. Bueno, pues nada. Esto ocurre, como en otros sitios también, esto estuve con Cuarto Milenio también hace poco en un sitio en Andalucía, y veis lo que pone ahí. En este aula viven los fantasmas y los espíritus buenos. Claro, se conducen por todas las vías. ¿Por qué? Porque lo que escribieron allí, que eran las personas que estaban allí, era, digamos, su amuleto para que todo lo raro que estaba ocurriendo en este sitio no les afectase. Era una impregnación. No es que hubiese espíritus allí, fantasmas, no. Era un eco que queda del pasado y que lo sienten y lo viven. Pero ese fue su amuleto. Y curiosamente, en 2 idiomas. ¿Por qué? Porque la vida se manifiesta por muchos caminos y el misterio también. ¿Que esto tiene un poder? Probablemente sí. Cualquiera que tiene una cruz, cualquiera que tiene un símbolo, no es que eso tenga un poder. El péndulo no es nada.
un talismán no es nada, pero nosotros le damos psicológicamente esa fuerza que para nosotros sí simboliza. Me encanta decir que el péndulo no es nada y que es solamente un instrumento. Me encanta, me encanta, me encanta. Porque lo es. El péndulo no sirve de nada si no está en la persona. Del mismo modo que la psicofonía no sirve de nada si no se investiga la causa. Del mismo modo que en una casa se dice, es que hay un fantasma. Si no investigas, ¿de qué te sirve eso? Es como hacer una foto de gente que no sabes cómo se llama, quién es, de dónde viene ni a dónde va. ¿Para qué? No es bueno tener catálogos y muestrarios de sentimientos. No es bueno. En las islas estuvimos con Cuarto Milenio. Esto fue divertidísimo porque Paloma y yo no nos pudimos ver, pero a mí me encanta porque cuando a Paloma se le lleva, o como cuando vamos a investigar, si nos metemos en sitios un poco intrincados, pues como porque Paloma dice que no, porque si va con sus tacones o con lo que sea, pues no se mete. Esa chaqueta que yo llevo allí la tuve que doblar porque me quedaba como una funda de nevera, porque era de un militar que era como muy, muy fuerte. Y me llevó a pensar que el misterio, claro, está de día, está de noche, está en sitios así antiguos, como está en casas completamente nuevas, como está en casa de cualquiera, y al mismo tiempo está en casa de nadie. No por mucho lugar que haya, no por mucho sitio con historia aparentemente, tiene que haber cosas, no. Que sea una casa del pasado no simboliza que tenga que ocurrir algo. Que mucha gente dice que haya visto no significa que lo haya. Que muchas veces se hayan grabado muchas cosas no significa que haya psicofonía. Que muchas veces se intuya cosas no significa que haya un estado alterado de conciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces, como la noche y las formas que se ven en las montañas, la sugestión hace ver cosas que no son. En el caso de las islas sí pasaban cosas y eran muy interesantes. De impregnación grande sí, de enigma histórico también sí, pero también de exigencia personal. ¿Por qué? Porque quizás uno se va dando cuenta que mientras más va descubriendo cosas, también va hallando más pistas de su propio perfil. Cada investigación que hacemos con EPTA, cada investigación que me toca hacer con Cuarto Milenio, a lo que me lleva mucho es a preguntarme cosas de mí mismo y a investigar cosas de mí mismo. ¿Por qué? Porque si me baja la temperatura como me baja, si de repente digo palabras que no uso y mis compañeros me lo recuerdan, claro, me pongo a pensar qué estará pasando por mi cabeza, ¿no? ¿Por qué ocurrirá todo esto? ¿Por qué ese más allá tiene efectos físicos en mí? Algún tipo de explicación tiene que tener y la tendrá. Y la tendrá porque en realidad, como esta imagen, ¿no? Todo está tan unido, tan condicionado, tan entrelazado, que nos perdemos tantas cosas, pero que al mismo tiempo esas pequeñas cosas son como el condimento que se pone en un plato. Muchas veces pensamos que el plato, lo delicioso, es el trozo de carne, y no es eso, es el condimento. Muchas veces es el condimento lo que le da. Y en el misterio, en lo enigmático, en esos hilos conductores, justamente esta es la raíz de todas las cosas. En lo más pequeño, muchas veces, está la esencia de las cosas. O sea, un árbol, ¿qué es? Para ser un árbol, ¿qué tiene que ser el árbol primero? Tiene que ser semilla, ¿no? Para que la imaginación vuele, para que los mitos nos ayuden a convertir ese mito, ya no en un arquetipo, sino más bien en una explicación, ¿qué nos tiene que dar? Nos tiene que dar la imaginación, nos tiene que dar la posibilidad de soñar, la posibilidad de pensar, la posibilidad de evaluar que si un caso ocurre, son muchas posibilidades. No es solamente la causa paranormal, no es solamente lo de aquí, no es solamente lo físico. Pueden ser muchas cosas y puede ser un cóctel. ¿Y por qué? Porque realmente, amigos míos y amigas mías, lo mágico existe, está ahí. Esa otra realidad existe, ese mundo extraño existe. Lo que pasa es que no lo vemos todavía de una manera potente, pero existe. No sabemos todo lo que hay en la vida y ni siquiera sabemos todo lo que hay en nuestra percepción, nuestra intuición. Entonces, ¿cómo vamos a ser tan burros de pensar que sabemos todo? Ayer por la noche, cuando miraba el cielo aquí, con esa cantidad de estrellas, es que, ¿qué habrá ahí? ¿Quiénes estarán ahí? ¿Quiénes estarán mirando desde ahí, aquí, diciendo, ¿habrá alguien ahí? Que es una cosa que desde pequeño lo pensaba. O aquí, ¿no? Claro, estamos en un sitio donde, ¿quiénes habrán estado por aquí? ¿Qué habrán hecho? ¿Qué habrán comido? ¿Cómo se habrán reído? ¿Cómo habrán vestido? ¿Cómo olían? Y si están por aquí algunos de ellos,
a los que no les vemos, pensarán, ¿por qué llevan eso? ¿Por qué llevan esos cortes de pelo? ¿Qué llevan esas cosas, eso que parece que llevan en los ojos? ¿Qué es? ¿Qué es eso que tiene un punto rojo ahí? El mundo es ancho y ajeno, como el mar. Miramos al cielo, pero no tenemos ni idea de lo que hay en el fondo de los mares. Entonces, ¿tenemos realmente autoridad para pensar que no existe un otro lado? ¿Tenemos autoridad para pensar que no existen los espíritus? ¿Tenemos autoridad para decir que las otras formas de vida son formas de vida primigenias? Porque, claro, para eso muchas veces tenemos el morro de pensar que nosotros somos lo máximo, y no lo somos. Estamos evolucionando, afortunadamente, como evoluciona el misterio. El fondo del mar no deja de ser distinto a una investigación. En la investigación, el grupo va navegando por ahí, y en un momento determinado, Sol, Piedi o José Lu, a Paloma y a mí nos dicen, bueno, al agua. José Lu mete los aparatos de medición, Piedi mete la cámara, y Sol, con una agenda de estas que se puede escribir bajo el agua, comienza a tomar la nota. Muchas veces el mar se agita, y cuando se agita es cuando empiezan las cosas. A veces vienen olas que dan miedo, y otras veces el mar está completamente quieto y no ocurre nada. El misterio es así. Son caminos abiertos y puntos de elección, como esta zona cerca de Asturias. Entrar a una montaña donde hay pinturas rupestres fantásticas, donde hay manos y puntos que tienen que ver con chamanismo total, y donde al salir, estoy intentando recordar el nombre de la cueva, pero no lo recuerdo ahora, luego vendrá seguramente. Al salir, había llovido muchísimo y estaba lloviendo mucho, y quienes íbamos dijimos, qué bonito sería tener una señal. Y en lo alto de la montaña, donde hay una cruz, cayó un rayo que se cargó la cruz por completo. ¿Sabéis lo que sentí? El mismo deslumbramiento que se siente cuando uno se encuentra frente al misterio. Te quedas callado. Cuando realmente te ocurre, te quedas tan callado y te emocionas. Cuando nos pasan cosas, te emocionas. Te quedas ahí como... No vas corriendo a llamar a alguien y decir, oye, me ha pasado esto. No, te quedas callado. Vuelves a ser un niño. ¿Por qué será que, por ejemplo, las antenitas que están ahí sonríen tanto y que con las sonrisas dicen mucho? Y sin embargo nosotros con la sonrisa disimulamos tanto. ¿Por qué será que esto, por ejemplo, que es del cómic de una amiga, Laura, que se llama Ocultos, es parte de nuestra vida, esos hilos conductores, ese punto en el cual estamos sentados observando lo que nos separa de lo que está, de lo que no está? Se nos ve parte, se nos ve un poquito más y se nos ve de perfil. El mundo de lo misterioso es así. El mundo de lo misterioso es un perfil, es un fondo, es una forma, es una entidad, es un olor, es una sugerencia y también es una posibilidad. Como esa cara que está mirando a esa luz que está en el edificio de enfrente. ¿Qué será esa luz? ¿Es el túnel? ¿Es un espíritu? ¿Qué será? ¿O es alguien que está apagando la lámpara antes de irse a dormir? ¿Qué será? ¿Qué es el misterio, amigos míos? No tengo ni idea, pero sé que somos nosotros. Y como sé que somos nosotros, pues yo lo único que os quiero decir sinceramente es que la magia es y la magia existe. Y siempre lo digo, la magia es y la magia existe. Y somos magia nosotros, entonces si somos magia tenemos que hacer todo lo posible por brillar lo más que podamos. Y que esos hilos conductores, con lo enigmático, se conviertan un poco como nuestras venas. Hay que saber cuidarlos, hay que saber verlos y sobre todo usarlos. Y tener en cuenta siempre, siempre que nadie nos quita lo bailado respecto a esto. Cualquier experiencia, cualquier sensación que tenemos es parte justamente de esa propia grandeza que cuando nos vayamos y cuando nos toque de repente visitar a un ser querido y ese ser querido diga, es que me pareció, he soñado con, por ejemplo en mi caso, he soñado con Aldo que venía, pero Aldo falleció hace unos cuantos meses y de repente me ha dicho algo bonito. A lo mejor se lo habré dicho. O de repente, si me voy, visito a José Luis y cuando está durmiendo, pues le meto el dedo en la oreja así para despertarle y se levantará asustado. El mundo del más allá somos nosotros. Nosotros somos el más allá. Así que, nada, espero que lo hayáis pasado bien y espero que todo sea propicio. Gracias.